Me llamo Alejandro y soy taxista en la región de San Aureliano, un pequeño enclave olvidado en los márgenes de una gran metrópoli. Siempre he llevado mi vida con la tranquilidad de quien recorre las calles de noche, convencido de que el silencio y la penumbra son compañeros fieles de mi trabajo. Sin embargo, hay noches que dejan huellas imborrables en el alma, noches en las que lo inexplicable se vuelve palpable. Esa noche, en particular, fue el umbral de algo que aún hoy me quiebra el aliento. Era una noche de otoño, sin luna y con una neblina densa que abrazaba cada rincón. Salí de casa antes de la medianoche, consciente de que en estos horarios la ciudad se convierte en un escenario de sombras y murmullos. La mayoría de mis recorridos suelen ser rutinarios, recoger pasajeros en zonas cercanas a bares y centros de entretenimiento, o en las inmediaciones de una pequeña terminal de transporte que conecta San Aureliano con el resto del país. Pero aquella noche, algo se sentía distinto, la atmósfera estaba cargada de una inquietud que no podía encajar en la lógica del día a día. Después de haber dejado a un grupo de jóvenes en una avenida poco transitada, me disponía a retomar la ruta habitual hacia el centro cuando mi radio crepitó con una llamada inusual. La voz al otro lado del comunicador era apenas un susurro, casi ahogada por el viento, y pedía que me presentara en una zona periférica, a pocos kilómetros de la ciudad. La dirección coincidía con un lugar que conocía de vista, un tramo solitario junto a una antigua casona, abandonada desde hacía años, en las inmediaciones de un viejo cementerio. Sin pensarlo demasiado, ajusté el rumbo y encendí la luz del tablero. Esa decisión, que parecía tan inocente, marcó el inicio de una experiencia que jamás olvidaré. La carretera estaba desierta, iluminada únicamente por el parpadeo irregular de unas farolas oxidadas y el resplandor lejano de la ciudad. Mientras conducía, una sensación de frialdad me invadió de repente. Recordé viejas leyendas urbanas, cuentos de sombras errantes y espectros que reclamaban su lugar en la oscuridad. Siempre había descartado esas historias como invenciones del miedo, pero esa noche el ambiente parecía confabular en mi contra. Al llegar a la dirección indicada, me detuve frente a la casona. El edificio, recubierto de hiedra y enredaderas, parecía abandonado desde hacía décadas. Frente a la puerta, una figura solitaria se materializó en la penumbra. Vestía una gabardina oscura y un sombrero que ocultaba casi por completo su rostro. No hubo palabras entre nosotros, simplemente el pasajero asintió levemente, como si confirmara que yo era el único que podía transportarlo. Subió sin prisa, acomodándose en el asiento trasero, sin ofrecerme ninguna pista sobre su identidad ni destino. El silencio dentro del taxi se hizo casi palpable. Mientras arrancaba el motor, me percaté de un detalle inquietante: el ambiente dentro del vehículo parecía inusualmente frío, a pesar del calor que hacía afuera. La aguja del termómetro del salpicadero descendía con cada kilómetro, y una sensación de desasosiego se apoderó de mí. Miré al pasajero a través del retrovisor. Su rostro permanecía oculto en las sombras, pero pude distinguir una extraña sonrisa que, a la luz mortecina, parecía casi forzada. Sin quererlo, empecé a cuestionar cada elección que había hecho aquella noche. ¿Qué clase de persona viajaba a altas horas de la noche en un estado de abandono? ¿Y por qué la casona, situada tan cerca del cementerio, parecía tener algo en común con la inquietud que ahora me embargaba? No encontré respuestas en mis pensamientos, solo más preguntas que me hacían temblar. La ruta que debía seguir era un camino angosto y empedrado, que se perdía en la oscuridad y el olvido. Mientras conducía, la figura de la casona se iba desvaneciendo en la distancia, y en su lugar emergía la silueta inconfundible de un cementerio abandonado. Fue en ese preciso instante cuando mi mirada se posó nuevamente en el retrovisor y noté algo imposible. La figura que había subido al taxi ya no estaba en el asiento delantero, pero sí se reflejaba en el espejo, sentada en el asiento trasero. El corazón me dio un vuelco. Con el pulso acelerado, deslicé mi mirada entre el interior del vehículo y el reflejo perturbador. La imagen no se correspondía con la realidad. Por un instante, parecía que la figura se había dividido, desplazándose de un lado a otro, como si oscilara entre dos mundos. El escalofrío se intensificó, haciendo que mis manos temblaran sobre el volante. Decidí que lo más prudente era seguir la ruta sin detenerme,
a pesar del terror que amenazaba con paralizarme. El destino final del pasajero era una dirección poco precisa, una cantina olvidada, situada en un cruce de caminos en medio de una zona rural, donde las leyendas locales decían que la vida y la muerte se confundían. Mientras avanzaba, cada kilómetro parecía retorcer el tiempo y la oscuridad se volvía más densa, como si el paisaje mismo conspirara para atraparme en un bucle interminable de pesadilla. A lo largo del trayecto, intenté reprimir el miedo y concentrarme en la conducción. Sin embargo, pequeños detalles seguían rompiendo mi concentración, un leve murmullo que parecía provenir del motor, sombras que danzaban en los rincones de mi visión periférica, y el inexplicable eco de pasos sobre el techo del taxi. Todo en aquella noche parecía diseñado para recordarme que había cruzado el umbral hacia un territorio donde la lógica y la razón se desvanecían. Mientras avanzaba, mi mente se inundó de recuerdos de antiguos relatos de compañeros taxistas, quienes en ocasiones relataban encuentros inexplicables con pasajeros que, con el tiempo, se demostraban ser meras alucinaciones de un cansancio extremo. Sin embargo, lo que vivía ahora era diferente, no era el cansancio el que perturbaba mi juicio, sino la evidencia tangible de una presencia que se negaba a desvanecerse. El aire frío se impregnaba en cada rincón del taxi y la sensación de ser observado se intensificaba con cada segundo que pasaba. En un momento de distracción, al mirar por el espejo lateral, vi algo que me heló la sangre, una figura, similar a la del pasajero, se desvaneció lentamente por la ventana del fondo. Era como si hubiese intentado escapar de su propia prisión, dejando tras de sí un rastro de sombras que se disipaban en la oscuridad. El tic-tac del reloj parecía resonar en mi mente, marcando cada segundo con una inminente advertencia de que algo terrible estaba por suceder. No tuve tiempo de reaccionar, el miedo me paralizó y las palabras se me atragantaron en la garganta. La carretera se curvaba en un tramo peligroso, bordeado por árboles centenarios cuyas ramas parecían querer atrapar el vehículo. La niebla aumentaba, haciendo que las luces delanteras se difuminaran en halos de incertidumbre. En ese instante, mi instinto me gritó que debía salir del taxi, pero la obligación de terminar el trayecto y la urgencia de llegar a un lugar seguro me obligaban a seguir conduciendo. Sentía que cada metro recorrido me alejaba más de la seguridad de lo conocido, sumergiéndome en un abismo donde el pasado y el presente se entrelazaban en un macabro baile. El silencio en el interior del taxi se rompió brevemente cuando, sin previo aviso, el pasajero movió ligeramente la cabeza, revelando por un instante un rostro pálido, con ojos hundidos y una sonrisa que no alcanzaba a esconder la desesperación de un alma atormentada. No hubo palabras entre nosotros, el intercambio fue tan breve como perturbador. Mi mente, aún intentando racionalizar lo sucedido, se inundó de preguntas sin respuesta. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Por qué su presencia se sentía tan intensamente fantasmal? Mientras mis manos se aferraban al volante con fuerza, el peso de la incertidumbre amenazaba con desbordarme. La ruta me llevó finalmente a la entrada de una pequeña localidad, donde las pocas luces titilantes de faroles antiguos apenas lograban disolver la oscuridad. La cantina, el destino final, se alzaba al final de una calle empinada, rodeada de edificios olvidados y rumores de historias pasadas. Con cada metro que me acercaba, el ambiente se tornaba más opresivo y la sensación de ser seguido se intensificaba. No pude evitar sentir que algo me observaba desde las sombras de los callejones, aguardando el momento oportuno para emerger y reclamar lo que, en teoría, ya le pertenecía. Con el corazón palpitante, maniobré cuidadosamente mi taxi hasta detenerme frente a la entrada de la cantina. Apenas si recordé encender la señal de detenido, tan sumido estaba en la mezcla de terror y desconcierto. Al abrir la puerta, el pasajero permaneció inmóvil, como si hubiera esperado pacientemente mi llegada. Con una lentitud que desafiaba el tiempo, bajé del vehículo, intentando controlar el temblor en mis piernas. No necesitó darme instrucciones, su mirada, fija e impenetrable, me indicaba que ya habíamos llegado. Al salir del taxi, la fría brisa nocturna me recibió, intensificando la sensación de irrealidad. La cantina parecía abandonada, con luces débiles y una atmósfera que recordaba a tiempos en que las almas se perdían en la penumbra del olvido. Con un último vistazo al interior del vehículo, donde la figura del pasajero seguía reflejada en el espejo trasero,
me di cuenta de que mi mente se debatía entre la razón y la locura. ¿Había sido testigo de un error en mi percepción o realmente había transportado algo que no pertenecía a este mundo? Al entrar en la cantina, el ambiente se tornó casi sepulcral. Las paredes, cubiertas de polvo y recuerdos, parecían murmurar historias antiguas y cada sombra invitaba a sumergirse en un pasado que nadie deseaba revivir. Me dirigí a la barra, buscando en el anonimato de la penumbra alguna respuesta que pudiera calmar la tormenta de emociones. Pero las palabras se me atragantaban y el silencio se hacía más ensordecedor que cualquier conversación. Horas más tarde, cuando el reloj marcó ya las primeras luces del alba, regresé a mi taxi con la certeza de que debía dar por concluido aquel viaje infernal. Con manos temblorosas y la mente aún plagada de interrogantes, arranqué el motor para dirigirme de vuelta a casa. Sin embargo, algo me impulsó a mirar de nuevo el retrovisor. Y allí, en el reflejo, la imagen se distorsionó, la figura del pasajero parecía fundirse con la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí en primer lugar. Mi corazón se aceleró al notar que la silla del acompañante permanecía vacía, pero el frío persistente y la sensación de una presencia ineludible me convencían de que no estaba solo. Durante el trayecto de regreso, la carretera se presentó menos amenazada, pero la calma era solo una tregua momentánea. Cada cruce de luces, cada sombra proyectada por la luna ausente, parecía recordarme lo efímero de la realidad. No pude evitar pensar en los relatos de otros taxistas, en aquellos que aseguraban haber vivido encuentros con lo inexplicable, con pasajeros que parecían surgir de otra dimensión para reclamar su última travesía. Yo, que siempre había sido escéptico, me vi obligado a reconsiderar mis convicciones. Esa noche, algo trascendental había ocurrido, algo que desafiaba la explicación lógica y se sumía en el reino del horror. Al llegar a mi barrio, el silencio de la madrugada me recibió con la frialdad de una tumba abierta. Estacioné el taxi en mi cochera, sin atreverme a encender las luces, y me refugié en la penumbra de mi pequeño departamento. Durante horas, me debatí entre intentar recordar cada detalle de lo ocurrido y reprimir la angustia que amenazaba con ahogarme. Fue en esos momentos de soledad y desesperación cuando la realidad se volvió difusa y el límite entre lo tangible y lo imaginario se desvaneció. Ahora, al rememorar aquella experiencia, me pregunto si alguna vez fui más que un simple testigo de lo inexplicable. La figura del pasajero, su sonrisa enigmática y la extraña sensación de haber transportado algo que desafiaba la lógica, se han convertido en una constante que me persigue en mis noches en vela. A veces, cuando el viento se cuela por las rendijas de mi habitación y la penumbra se adueña de cada rincón, puedo jurar que escucho el eco de pasos que se deslizan silenciosamente en el pasillo. No sé si es mi mente jugando con mis miedos o si, en algún lugar, aquella entidad ha dejado una marca indeleble en mi existencia. Con el paso de los meses, intenté retomar la normalidad, volver a encender el motor sin pensar en aquel pasajero. Sin embargo, cada vez que la noche caía y las calles se volvían testigos mudos de mi rutina, recordaba la inexplicable sensación de haber rozado el velo entre dos mundos. Los faroles, las sombras, el murmullo del viento, todo parecía conspirar para recordarme que hay lugares y momentos en los que la realidad se quiebra y lo imposible se cuela en la vida cotidiana. A veces me pregunto si lo vivido fue fruto de una alucinación provocada por el cansancio o si realmente fui partícipe de un último viaje de un alma atrapada entre la vida y la muerte. No tengo respuestas, solo la certeza de que aquella noche cambió mi percepción para siempre. Mi taxi, antaño un refugio en la oscuridad, se transformó en el escenario de un encuentro que desdibujó los límites de mi existencia. Hoy, mientras escribo estas líneas, la sensación de inquietud regresa con cada latido acelerado y cada sombra que se extiende en la pared. El temor de volver a enfrentarme a lo desconocido se mezcla con una extraña fascinación por lo inexplicable. Quizás, en el fondo, siempre he anhelado algo más que la rutina de un taxista nocturno, quizá he estado, inconscientemente, buscando una conexión con esos rincones oscuros donde la vida se funde con el misterio. Pero ahora, sé que hay experiencias que escapan a toda explicación y que algunas puertas, una vez abiertas, jamás se pueden cerrar. La noche en que recogí a ese pasajero se ha convertido en una especie de leyenda personal, un relato de horror que trasciende la mera anécdota para convertirse en una advertencia.
Hay momentos en los que el velo entre lo real y lo imaginario se vuelve tan tenue que cualquier error de juicio puede llevarte a lo insondable. Cada vez que enciendo el taxi, siento que, en algún rincón de la oscuridad, esa presencia acecha, aguardando el instante en que las luces de la ciudad se apaguen y la realidad se desintegre en un abismo de sombras. No sé si alguna vez podré dormir en paz, si mi mente encontrará la calma tras aquella experiencia, o si, como tantas otras noches, estaré condenado a vagar entre el sueño y la vigilia, persiguiendo el eco de una sonrisa pálida y el recuerdo de un pasajero que, sin ser humano, dejó su marca en mi existencia. Al final, la vida se compone de momentos inexplicables y, a veces, lo que parecía un simple viaje se convierte en el último umbral de una noche interminable. Hoy, cada calle, cada rincón de San Aureliano, me recuerda que la realidad es tan frágil como el aliento del viento, y que, en algún instante, aquello que parece ser tan sólido puede desvanecerse en un instante, dejando tras de sí solo la estela de un susurro, el eco incesante de un pasajero que aún vaga en la penumbra. Esta es mi historia, el relato de una noche en la que la rutina se transformó en terror y en la que comprendí que hay encuentros que desafían toda explicación. No pretendo que mis palabras disipen la duda, pero sí deseo advertir a quienes, como yo, recorren las calles en la soledad de la noche. Hay momentos en que lo inexplicable se cuela en la vida, y el pasajero que recoges puede no ser de este mundo. Mientras el reloj siga marcando las horas en la penumbra, la pregunta persiste: ¿estamos preparados para enfrentar aquello que se oculta tras la aparente normalidad? Hoy, al recordar esa noche, solo me queda la certeza de que mi vida ha cambiado para siempre. Cada viaje se ha convertido en una travesía hacia lo desconocido, y cada sombra, en un recordatorio de que hay puertas que jamás deberían abrirse. Con el temblor aún latente en mis manos y el eco de una sonrisa que no pertenece a este mundo, sigo conduciendo, sabiendo que la noche esconde secretos que la razón no puede comprender y que, a veces, lo real se funde con la pesadilla en un instante eterno. Nunca olvidaré al pasajero, ni el terror que me dejó en el alma. Quizás, en algún lugar, él siga esperando ser recogido por otro incauto que, como yo, crea que la oscuridad es solo parte de la rutina. Pero yo ya no soy el mismo, ahora sé que en la penumbra habitan horrores inefables, y que cada noche, al encender mi taxi, me adentro en un territorio donde el miedo se vuelve la única certeza. Y así, en el silencio de la madrugada, mientras las sombras se alargan y el eco de mis pasos se confunde con el del pasado, sigo adelante. Con cada kilómetro recorrido, con cada giro en la carretera, siento la presencia del otro lado, el persistente recordatorio de que hay encuentros que jamás deberían ocurrir. Y aunque el terror me acompañe, no puedo evitar sentir una extraña atracción hacia lo desconocido, una necesidad de desentrañar los secretos que se ocultan tras el velo de la noche. Esta es la crónica de mi última noche, el relato de un viaje que dejó una marca indeleble en mi ser. Y mientras la ciudad duerme, yo permanezco alerta, sabiendo que en cualquier momento, el pasajero podría volver a aparecer, recordándome que, en el umbral entre la vida y la muerte, hay historias que jamás deben olvidarse. Cada noche, al mirar el retrovisor, busco aquella silueta que me sigue, una sombra que me hace dudar de lo que es real y lo que es producto de mi mente. Con el paso del tiempo, he aprendido a convivir con el terror, a aceptarlo como parte de mi existencia. Pero también sé que hay momentos en que el alma se desgarra, cuando la culpa y el miedo se funden en un grito silente. Mi taxi se ha vuelto un santuario y una prisión al mismo tiempo, un recordatorio perpetuo de que la noche esconde más de lo que se puede ver. Si alguna vez cruzas mi camino en una noche oscura, quizá notes en mis ojos la marca de aquella experiencia, el reflejo de una noche en la que lo inexplicable se hizo presente y el pasajero dejó su huella. Y quizás, en ese instante, te preguntes si tú también estarías dispuesto a adentrarte en el abismo del misterio, a desafiar las leyes de la realidad en busca de una respuesta que, al final, se pierda en el eco interminable de la oscuridad. Esta es mi confesión, mi legado de una noche que se transformó en pesadilla. Y aunque mis palabras no logren disipar el miedo que aún me consume, espero que sirvan de advertencia a quienes creen que la rutina es segura. Porque en la penumbra, entre la bruma y el silencio, acecha algo mucho más inquietante, la posibilidad de que lo que llamamos realidad sea solo la sombra de un secreto que jamás debe ser descubierto.
niebla letal. Era una noche helada en Quito y la ciudad parecía haberse sumido en un silencio inquietante. Yo, taxista de largo recorrido, ya estaba acostumbrado a los giros inesperados que suelen marcar mis turnos nocturnos, pero aquella madrugada prometía algo distinto, algo que aún hoy perturba mis sueños. Todo comenzó al anochecer, cuando recogí a un pasajero en una zona de bares del centro histórico. Era un hombre de mediana edad, de mirada cansada y voz pausada, que apenas intercambió palabras conmigo. Al principio, la charla fue rutinaria. Comparamos anécdotas del tráfico, comentamos el incesante murmullo de la ciudad y la fatiga que nos embargaba al final de un turno largo. Sin embargo, mientras avanzábamos por avenidas poco transitadas, la atmósfera fue cambiando de forma imperceptible. La niebla empezó a descender, espesa y casi tangible, como una cortina que envolvía cada farola y cada edificio. La luz de mis faros se dispersaba en filamentos difusos, creando sombras alargadas sobre el asfalto. Conduciendo hacia un barrio residencial en los linderos de la ciudad, noté cómo el paisaje se transformaba de lo urbano a una especie de escenario fantasmal. Las calles, antes bulliciosas, se habían convertido en caminos solitarios donde cada ruido parecía amplificado. En un recodo poco iluminado, divisé una figura que destacaba en medio de la bruma. Era un hombre de pie en la acera, con la espalda vuelta y apenas visible a través de la densa niebla. Su porte era extraño, vestía un abrigo largo y una boina raída, y aunque su figura parecía normal a primera vista, algo en su presencia me hizo sentir una punzada de inquietud. Reduje la velocidad y me detuve a una distancia prudente. Miré de reojo a mi pasajero, que no se atrevía a apartar la mirada, y en ese silencio forzado entendí que ambos estábamos compartiendo algo inexplicable. El ambiente se volvió pesado. El aire mismo parecía reprimir la respiración. Mi instinto me dictaba que algo no encajaba en la realidad de esa noche. Con el corazón acelerado, observé cómo la figura, sin darse vuelta, parecía examinar el vacío como si esperara a alguien. La leyenda de la sombra errante, una historia contada en susurros entre taxistas sobre almas que vagan en noches de niebla, se deslizó furtivamente en mi mente. Quise ignorarla, atribuyendo mis sensaciones al cansancio acumulado, pero la inquietud crecía a cada segundo. El silencio se volvió abrumador. La figura comenzó a moverse lentamente, avanzando con pasos que parecían flotar sobre la acera. La luz de mis faros, al alcanzarla, distorsionó sus rasgos hasta casi desvanecerlos en la penumbra. Durante esos instantes, sentí como si el tiempo se hubiera ralentizado, y cada gota de sudor frío que recorría mi espalda anunciaba el peligro inminente. Decidí que debía actuar, aunque mi mente debatía entre la lógica y el terror primigenio que me invadía. La idea de detenerme y salir del taxi me rondaba la mente. Quizá, si me acercaba, podría ayudar a aquel extraño o, al menos, entender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Con pasos vacilantes, bajé la ventanilla para escuchar mejor, cuando mi pasajero, con una voz apenas audible, me advirtió sin explicitar palabras, no hiciera ningún movimiento brusco. Fue un instante en el que la adrenalina me congeló y observé que, al acercarse, la figura revelaba algo aún más perturbador. Sus pies, o lo que parecían serlos, se desvanecían en una especie de niebla propia, como si no estuvieran anclados a la realidad. El terror se apoderó de mí. Con manos temblorosas, volví a subir al taxi y arranqué sin mirar atrás. El motor rugía como si quisiera escapar junto a mí de aquella presencia que desafiaba toda lógica. La carretera se extendía frente a mí y la niebla, densa y omnipresente, seguía envolviendo el paisaje. Durante el trayecto, apenas hubo palabras, cada kilómetro se sintió eterno, como si el eco de aquella figura persistiera en el aire. Llegamos a una zona en la que la luz era escasa, a las afueras de la ciudad, donde las construcciones parecían abandonadas y la quietud reinaba sin clemencia. El pasajero me indicó, con un gesto casi imperceptible, la dirección de un pequeño barrio. A medida que avanzábamos, la sensación de ser observado se intensificaba. No podía sacudirme la imagen de aquella figura que, con pasos lentos y silenciosos, parecía buscar algo en medio de la niebla. Al aproximarnos a una intersección, algo llamó mi atención en el costado de la carretera, otra figura, esta vez femenina.
Vestida con un largo abrigo oscuro y una bufanda que cubría gran parte de su rostro, estaba parada junto a un poste de luz parpadeante. El contraste entre la tenue iluminación y la densidad de la niebla le daba un aire espectral. Mi corazón dio un vuelco, la presencia era casi palpable. Recordé haber oído historias sobre una dama de la niebla, una aparición que se manifestaba en noches como aquella, cuyos orígenes se perdían en leyendas urbanas de tragedia y abandono. No hubo intercambio de palabras con el pasajero, solo un silencio pesado que compartíamos mientras mis manos apretaban el volante con fuerza. Con cautela, intenté maniobrar el taxi para evitar acercarme demasiado a aquella figura, pero la ruta no ofrecía muchas alternativas. La mujer, como si percibiera mi inquietud, comenzó a desplazarse lentamente hacia la acera, sin apartar la mirada del camino. La intensidad del ambiente se volvió insoportable, el frío se filtraba hasta los huesos, y la sensación de estar en presencia de algo que desafiaba la muerte era abrumadora. Decidí que lo mejor era no detenerme nuevamente. Aceleré suavemente, manteniendo la vista fija en la carretera y evitando cualquier distracción. Sin embargo, la imagen de la dama se quedó grabada en mi mente, mezclándose con recuerdos de noches anteriores en las que la soledad y el cansancio habían jugado trucos con mi percepción. ¿Era posible que la realidad se estuviera desvaneciendo ante mis ojos? ¿O era la mente de un taxista fatigado quien se dejaba llevar por leyendas urbanas y el peso de innumerables noches solitarias? El trayecto transcurrió entre luces mortecinas y sombras que parecían susurrar secretos oscuros. La niebla se espesaba a cada kilómetro, y la ciudad se transformaba en un laberinto de calles olvidadas. Una vez, en un tramo particularmente desolado, mis espejos retrovisores revelaron la silueta de un niño que cruzaba la calle. Instintivamente frené, pero al mirar de nuevo, no había rastro de él. Mi mente se debatía entre el alivio de haber evitado un posible accidente y el pánico de haber sido víctima de una visión perturbadora. Con el paso de los minutos, la angustia se hizo insoportable. Mi respiración se volvió entrecortada y mis pensamientos giraban en torno a la inexplicable presencia de aquellas figuras. ¿Eran fantasmas? ¿Manifestaciones de una culpa inconsciente? ¿O quizás simples proyecciones del cansancio en una noche demasiado oscura? La incertidumbre me carcomía, pero lo que más me aterraba era la posibilidad de que aquello fuera real y que, de alguna manera, esas almas perdidas se aferraran a la vida en un intento desesperado por comunicarse. Cuando finalmente llegamos a la dirección indicada por mi pasajero, un pequeño edificio de apartamentos en una calle lateral, sentí que mis fuerzas flaqueaban. Con voz queda, el hombre me agradeció y descendió del taxi sin mirar atrás. Yo, con la mente todavía atrapada en la vorágine de emociones, aceleré para alejarme de ese lugar, deseando que la noche ya hubiera terminado su siniestro espectáculo. Pero el destino parecía no haber concluido con su juego macabro. Mientras conducía por una ruta de retorno, el silencio se rompió momentáneamente cuando un objeto en el arcén llamó mi atención. A lo lejos, entre la niebla, se delineaba la figura de un auto abandonado. La carrocería oxidada y los vidrios rotos contaban una historia de abandono y tragedia. Mi instinto me impulsó a detenerme y, a regañadientes, salí del taxi para inspeccionar la escena. Caminé con cautela, sintiendo cómo cada paso resonaba en la soledad de la noche, y me acerqué al vehículo. Al inspeccionarlo, noté que el auto parecía haber estado allí por años, pero lo que realmente me estremeció fue la sensación de que alguien, o algo, me observaba desde las sombras. El silencio del lugar se volvió opresivo y cada crujido de la madera o del metal parecía anunciar la presencia de una fuerza inhumana. En ese preciso instante, la niebla se arremolinó a mi alrededor, envolviéndome en una atmósfera que rayaba en lo sobrenatural. No podía explicar si era el frío de la noche o el terror acumulado, pero algo me urgió a retirarme inmediatamente. Regresé al taxi con la mente en blanco y el corazón latiendo desbocado. Encendí el motor y me puse en marcha sin mirar atrás, como si la velocidad pudiera alejarme de aquello que había presenciado. La carretera parecía interminable, y cada curva me recordaba que la realidad a veces se distorsiona en las noches de niebla. La imagen del auto abandonado se quedó grabada en mi memoria, fundiéndose con la de la figura espectral del pasajero anterior y la enigmática dama que había emergido entre la oscuridad.
Ya cerca de la madrugada, cuando la ciudad comenzaba a recobrar cierta normalidad, llegué a una zona más iluminada y poblada. La sensación de alivio fue casi inmediata al ver los destellos de la vida cotidiana. Sin embargo, en lo profundo de mi ser, sabía que aquella noche no me dejaría en paz. Esa amalgama de figuras y sombras se había instalado en mi interior, transformándose en un recordatorio permanente de que hay momentos en que la realidad se vuelve tan frágil como la niebla. Desde esa noche, cada vez que tomo el volante, un estremecimiento me recorre la espalda. La memoria de aquellas figuras, la densidad casi palpable de la niebla y la inexplicable presencia que habitaba en las calles de Quito se han convertido en una carga que me acompaña a cada kilómetro recorrido. He tratado de racionalizar lo ocurrido, de atribuirlo a una combinación de cansancio extremo y la influencia de leyendas urbanas, pero en el fondo sé que algo real sucedió aquella madrugada. A lo largo de los años, he acumulado otras experiencias extrañas durante mis turnos nocturnos, pasajeros que desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, destellos en el retrovisor que se desvanecen sin dejar rastro, e incluso llamadas que interrumpen mi radio en medio de la nada. Sin embargo, aquella noche de niebla espesa y figuras errantes permanece como la más perturbadora de todas, una experiencia que desafía toda explicación lógica. Hoy, mientras escribo estas líneas en un intento de comprender lo inexplicable, me doy cuenta de que la noche y la niebla esconden secretos que la luz del día se niega a revelar. Quizás sean almas en pena, restos de tragedias olvidadas o meros espejismos de una mente cansada. Lo cierto es que cada kilómetro recorrido por esas calles me recuerda la fragilidad de la realidad. No puedo dormir sin el constante temor de que, en algún recodo olvidado, la niebla vuelva a ocultar una figura que, sin esperar permiso, se cruce en mi camino y arrastre consigo los ecos de una vida que ya no pertenece a este mundo. Esa noche, en el último trayecto, comprendí que en el silencio de la madrugada la ciudad guarda historias de horror que se entrelazan con la rutina y el olvido. Con cada mirada furtiva por el retrovisor, me pregunto si lo que viví fue fruto de una mente al borde del colapso o una ventana a un mundo paralelo, habitado por sombras y almas perdidas. La incertidumbre se ha convertido en mi compañera inseparable, y a veces, cuando la niebla desciende nuevamente, siento que el último trayecto está a punto de repetirse, desafiando mis nervios y haciéndome cuestionar la propia naturaleza de la existencia. Hoy, cada vez que escucho el murmullo del viento y contemplo la dispersión de la luz en la penumbra, recuerdo aquella noche y el terror silencioso que se apoderó de mí. Y aunque intento aferrarme a la lógica y a la rutina diaria, la imagen de aquellas figuras etéreas me persigue, recordándome que, en ocasiones, el horror se oculta en lo cotidiano, aguardando el momento justo para irrumpir en nuestras vidas. Jamás olvidaré la sensación de impotencia al ver cómo la niebla devoraba la realidad y la extraña certeza de que, al cerrar los ojos, todavía podía ver la silueta del hombre sin pies, el rostro oculto en sombras, y la mirada vacía de la dama que parecía clamar por algo que ya no podía alcanzar. Esa amalgama de terror y misterio ha marcado mi existencia, convirtiendo cada trayecto en una posible puerta a lo inexplicable y cada noche en una lucha contra los fantasmas del pasado. Hoy, mientras relato estas vivencias, lo hago con la esperanza de que, al compartir mi historia, otros que recorran la noche en soledad encuentren en ella una advertencia silenciosa. La oscuridad, a veces, esconde secretos que ningún ser humano está preparado para comprender. Y es que, en cada recodo y en cada neblina, se esconde la posibilidad de que el último trayecto no sea el final de un turno, sino el comienzo de una pesadilla eterna. Nunca más volveré a mirar la niebla con la misma inocencia. Ahora sé que en ella se ocultan las sombras de un pasado que insiste en resurgir, de fantasmas que vagan sin descanso y de un terror tan real que, en cada kilómetro, la vida misma parece pender de un hilo. La noche de aquella experiencia quedó grabada en mi memoria, y aunque intento seguir adelante, siempre existe el temor de que, en la próxima niebla, el camino se convierta en un portal hacia lo desconocido. Cada vez que enciendo el taxi, la imagen del hombre sin pies, del niño que desapareció y de la dama que emergió entre la bruma me visita. Es un recordatorio persistente de que, en las horas más oscuras, el velo entre lo real y lo imposible se vuelve peligrosamente fino, y la línea que separa la vida de la muerte se difumina en un susurro imperceptible. Hoy,
mientras termino de relatar esta experiencia, mi mano tiembla ligeramente al tomar el volante de nuevo, y me pregunto si, en algún rincón olvidado de la ciudad, la niebla seguirá siendo testigo de otros horrores que, como el mío, se resisten a ser olvidados. La lección es clara: hay noches en las que la oscuridad es más que la ausencia de luz, es la manifestación tangible de lo inexplicable, y en esos momentos, cada trayecto se convierte en una travesía hacia lo desconocido. Espero que al compartir mi relato, quien lo lea encuentre no solo un fragmento de mi realidad, sino también la advertencia de que en las noches de niebla y soledad, lo inexplicable acecha silenciosamente, esperando su momento para irrumpir en la cotidianidad. Porque a veces, en el último trayecto, la línea entre el mundo de los vivos y el reino de las sombras se vuelve tan tenue que, por un instante eterno, el terror se hace realidad. El recorrido final. Nunca imaginé que las noches pudieran esconder secretos tan oscuros. Durante años trabajé como conductor nocturno en esta ciudad, pero aquella experiencia marcó mi alma de una forma indeleble, borrando cualquier ilusión de normalidad. Ahora, al recordar cada detalle, aún siento como la piel se me eriza. Era un atardecer cuando todo cambió. La lluvia caía sin tregua y las calles se convertían en ríos de luces difuminadas. Con mi taxi en un silencioso semáforo, pensé en la rutina de innumerables viajes que me habían sostenido durante años. Pero aquella noche, la soledad de la carretera se volvió cómplice de algo siniestro. Una figura se acercó. Era una mujer de mediana edad, de mirada intensa y gesto inexpresivo, que subió al vehículo sin intercambiar palabra. Su semblante, marcado por una inquietud inexplicable, parecía ocultar una historia de dolor. Sin detenerse a preguntar, me indicó un destino en los límites de la ciudad, un barrio olvidado por el tiempo. Durante el trayecto, el ambiente se tornó irremediablemente extraño. Las calles se vaciaban y una neblina densa emergía entre los edificios, como si el mismo aire se hubiese impregnado de melancolía y terror. La mujer se mantenía en silencio absoluto, sus ojos, fijos en un punto lejano, proyectaban una desesperación silenciosa que me hacía temblar. La tensión en el interior del taxi era palpable y cada kilómetro recorría una sensación de inminente peligro. Llegamos a una vieja casona, cuyos muros descuidados y ventanas rotas parecían vigilar la llegada de la extraña pasajera. Al bajarse, se desvaneció entre la penumbra sin ofrecer ni siquiera una despedida. Yo, aún sacudido por el inexplicable malestar, retomé mi ruta. Pero pocos minutos después, mientras avanzaba por una avenida poco transitada, escuché un llanto suave, casi imperceptible, que parecía provenir del interior del vehículo. Inmediatamente miré hacia el asiento trasero y, para mi horror, distinguí el eco de un gemido que se fundía con el sonido de la lluvia. Con el pulso acelerado, detuve el taxi en una zona poco iluminada. La sensación de ser observado me consumía y la temperatura dentro del vehículo había descendido de forma alarmante. Rebusqué en el suelo y, casi sin darme cuenta, encontré un pequeño paquete envuelto en una tela desgastada. Algo en él vibraba, como si tuviera vida propia, y el llanto se intensificaba de forma perturbadora. Con manos temblorosas, abrí la envoltura y, para mi asombro y repulsión, descubrí en su interior una criatura marchita, un ave sin vida, cubierta de una masa de gusanos que se retorcían al contacto con el aire. El estremecimiento que me recorrió fue tal que casi no pude sostenerme. ¿Cómo era posible que aquel paquete hubiese sido dejado en mi taxi? ¿Acaso se trataba de un error o de una oscura advertencia? Los días siguientes se tornaron en una espiral de terror. Cada turno nocturno se convertía en una pesadilla que me hacía cuestionar la realidad. Mi taxi, antes mi refugio en la soledad de la noche, se había transformado en un receptáculo de sombras y voces inhumanas. Al inicio de cada jornada, una sensación de opresión me embargaba al encender el motor. Era como si la entidad que habitaba en mi vehículo estuviera siempre al acecho, esperando el momento preciso para manifestarse. En una de esas noches, mientras recorría una avenida bordeada de árboles, el ambiente se volvió irreal. La lluvia había cesado, pero una extraña neblina envolvía el interior del taxi. Fue entonces cuando, sin previo aviso, sentí una presión en la nuca, como si dedos invisibles se deslizaran por mi piel.
Giré despacio, con el corazón en un puño, y vi solo la silueta oscura de un objeto en el asiento trasero. La sensación de ser vigilado se intensificó y, por unos minutos eternos, el silencio se rompió únicamente por el latido acelerado de mi corazón. La confusión y el miedo me hicieron dudar de mi cordura. ¿Era posible que mi mente me estuviera jugando una mala pasada? Traté de retomar la normalidad, pero la entidad no me dejaba en paz. Cada vez que encendía el taxi, el frío y la opresión regresaban, como un recordatorio constante de que algo maligno se había instalado en mi vida. Una noche, mientras esperaba a un nuevo pasajero en una intersección solitaria, una mujer de apariencia austera subió al taxi. Su rostro, demacrado y con marcas de angustia, reflejaba una calma aterradora. Apenas unos instantes después de su entrada, un aire helado invadió el vehículo y las luces parecían parpadear en una coreografía macabra. La atmósfera se volvió tan densa que sentí que el tiempo se detuvo. Mientras conducía, noté que el silencio en el interior era absoluto, roto solo por un murmullo lejano que parecía provenir de algún lugar debajo del asiento. La vibración de ese sonido me calaba hasta los huesos y, por un breve lapso, creí ver sombras danzando en las paredes del taxi. La presión del ambiente alcanzó un punto crítico cuando, en una curva pronunciada, el rostro de la mujer se transformó fugazmente ante mis ojos. No era el pálido semblante que había observado al subir, era una mueca de dolor y desesperación, como si hubiera vivido siglos de sufrimiento en un solo instante. El miedo me paralizó, y la visión se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejando tras de sí una sensación de abandono y lamento que me acompañaría por mucho tiempo. No encontré consuelo en nadie. Intenté contarle mi experiencia a un amigo cercano, pero sus palabras se quedaron cortas ante el abismo del terror que me consumía. La noche se había convertido en un enemigo implacable, y la soledad era la única compañía que podía comprender mi desesperación. Cada kilómetro recorrido era una apuesta contra un destino oscuro que se había instalado en mi taxi. Las leyendas urbanas y relatos de vehículos embrujados que había escuchado en el pasado parecían cobrar vida en cada trayecto y empecé a cuestionar si no había despertado, sin quererlo, una fuerza ancestral. La revelación llegó de la mano de una anciana que, sin previo aviso, se presentó en mi vehículo una noche. Su aura espiritual y la seriedad de su mirada dejaron claro que no se trataba de una mera coincidencia. Con voz pausada y cargada de una melancolía casi sobrenatural, me explicó que el taxi había sido marcado desde tiempos inmemoriales. Según su relato, en aquel vehículo se habían consumado tragedias olvidadas y, en cada turno, las almas de aquellos que habían sufrido injusticias clamaban por venganza. La energía que yo percibía era el eco de un rencor inextinguible, una maldición heredada de algún antiguo rencor. Me advirtió que debía tomar una decisión drástica, abandonar el taxi o someterlo a un ritual de purificación antes de que fuera demasiado tarde. Pero el destino, implacable y burlón, tenía otros planes. A pesar de la advertencia, la incertidumbre me mantuvo cautivo de la parálisis del miedo. Continué trabajando, creyendo que aquel episodio era solo el preludio de algo que podía controlarse. Sin embargo, la presencia se volvió cada vez más intensa. Una noche, mientras recorría una calle desierta, observé en el retrovisor una figura que se movía lentamente, casi suspendida en el aire. La forma era difusa, sin rasgos definidos, pero la sensación de que esa sombra me seguía era ineludible. Con el alma helada, aceleré, pero la figura persistía, desvaneciéndose y reapareciendo en el reflejo de mis ojos asombrados. Cada noche era una lucha interna contra el terror. Los silencios del taxi se llenaban de susurros que parecían provenir de otro mundo, y en varias ocasiones, el murmullo de un llanto infantil rompía la quietud, recordándome la fragilidad de mi existencia. La repetición de esas experiencias me llevó a pasar noches en vela, atormentado por visiones y sensaciones que desafiaban toda lógica. No era solamente el miedo físico, sino un terror existencial que me hacía cuestionar cada decisión y cada latido del corazón. Llegué a comprender, en medio de tanto horror, que el taxi ya no era un medio de transporte, sino un símbolo de una fuerza imparable. Esa noche, mientras el reloj marcaba la medianoche y la ciudad dormía en una calma aparente, decidí enfrentar mi destino. Con el corazón golpeando desbocado mi pecho,
conduje hacia una antigua capilla, abandonada y olvidada por el paso del tiempo, que según las leyendas locales aún conservaba vestigios de antiguas bendiciones. Allí, en medio del silencio sepulcral, me armé de valor para realizar un ritual improvisado. Con una vela temblorosa en mano y recitando oraciones que apenas lograba recordar, imploré a cualquier fuerza benévola que pudiera escucharme que purgara aquella maldición que había contaminado mi vida. El ambiente se transformó en un torbellino de sensaciones contradictorias. Por un breve instante, el taxi pareció responder, las luces titilaron de forma irregular y un calor inexplicable invadió el interior, disipando momentáneamente la gélida opresión. Sentí una efímera calma, como si la oscuridad hubiese retrocedido ante mis súplicas. Sin embargo, sabía en lo más profundo que aquella purificación no sería suficiente para borrar el legado de la noche. La entidad, herida tal vez por el ritual, se retiró a las sombras, pero su presencia quedó impregnada en cada fibra del vehículo y en mi propio ser. Al día siguiente, con el amanecer disipando las sombras, intenté retomar la normalidad. Sin embargo, el recuerdo de aquella noche seguía presente en cada detalle, en el eco de un llanto que aún resonaba en mis oídos, en la fría brisa que se colaba por las rendijas del taxi, en el inexplicable presentimiento de que algo me observaba desde la oscuridad. La experiencia me había enseñado que hay fuerzas más allá de la comprensión humana, energías que se alimentan del miedo y del dolor y que pueden llegar a marcar la vida de una persona para siempre. Decidí vender el taxi poco después, con la esperanza de dejar atrás esa carga maldita. Pero el destino es caprichoso y, a veces, las cicatrices del pasado se niegan a desaparecer. Pocos días después de la venta, recibí un mensaje inesperado de alguien que había sido mi compañero en aquella pesadilla. En él, se me advertía que, aunque me deshiciera del vehículo, la maldición se había fijado en mí, en mi forma de ver el mundo y en mi capacidad para confiar en la realidad. La advertencia era clara, la oscuridad había dejado su impronta, y mientras yo viviera, aquellas sombras seguirían acechándome. Hoy, al escribir estas líneas, mi mente se sumerge en el recuerdo de noches interminables y viajes que se convirtieron en laberintos de terror. Mis pasos ya no se sienten seguros en la penumbra, y cada sonido, cada susurro del viento, me recuerda que hay presencias que trascienden lo terrenal. He aprendido a vivir con el peso de ese pasado, a ocultar en silencio el horror que me robó la paz, pero nunca podré olvidar aquel último recorrido, aquella noche en que mi taxi se transformó en un portal hacia un abismo sin retorno. La experiencia me enseñó que el miedo no es solo una emoción pasajera, sino una fuerza real que puede traspasar los límites de lo cotidiano. No importa cuánto intentes huir, las sombras del pasado siempre encontrarán la manera de alcanzarte. Mi existencia se ha vuelto una constante lucha contra un terror que, aunque parezca lejano en las horas de luz, se aferra a cada noche como un espectro ineludible. Hoy, mientras me refugio en la soledad de una modesta habitación alejada del bullicio, aún escucho el eco de aquel llanto, el murmullo de voces que se mezclan con el sonido de la lluvia, y siento que la oscuridad me acecha. La maldición del taxi dejó una marca imborrable en mi ser, y aunque vendí el vehículo en un intento desesperado por recuperar mi vida, sé que mi alma jamás volverá a ser la misma. Cada noche, al cerrar los ojos, revivo aquel último recorrido, la extraña pasajera, el paquete siniestro, la presión invisible sobre mi nuca y la aparición de aquella figura espectral que me observó sin piedad. Todo se conjuga en un ciclo ineludible de terror que me acompaña, recordándome que algunas experiencias, por más reales y dolorosas que sean, se quedan para siempre. Y así, con el corazón en constante latir y la mente plagada de recuerdos oscuros, me pregunto si alguna vez podré dejar atrás aquello que marcó mi existencia. Quizás algún día, cuando el sol brille con fuerza y las sombras se disipen por completo, pueda volver a encontrar la paz. Pero mientras tanto, el miedo es mi compañero inseparable, y cada nueva noche es una apuesta contra la oscuridad que aún habita en mi interior. Con cada kilómetro recorrido, mi alma se siente más cansada, más rota, sabiendo que, a pesar de todos mis esfuerzos, hay fuerzas que no pueden ser exorcizadas ni olvidadas. Esta es mi historia, mi verdad, la crónica de un hombre que, en su lucha por sobrevivir a las noches más terroríficas, aprendió que algunas sombras jamás se desvanecen.
El último recorrido me enseñó que el horror puede surgir en el lugar menos esperado y que, a veces, el precio por ignorar las advertencias es demasiado alto. Hoy, mi voz tiembla al relatarlo, no por dramatismo, sino porque el terror vivido sigue siendo tan real como aquella noche en que mi taxi se transformó en un altar de pesadillas. Que estas palabras sirvan de advertencia. Hay fuerzas en este mundo que escapan a la comprensión humana y en ocasiones el miedo se vuelve tan poderoso que no puedes hacer más que aceptarlo, temerlo y, sobre todo, aprender a convivir con él, aunque cada noche se convierta en un último recorrido sin retorno. El trayecto oscuro. Hace ya más de una década que me dedico a recorrer las calles de la ciudad como taxista y cada noche se convierte en un capítulo distinto, plagado de situaciones inexplicables y de encuentros que, aún décadas después, me hielan la sangre. Siempre he pensado que la rutina de conducir en la penumbra de la noche esconde secretos que la luz del día jamás revela. Sin embargo, hay una experiencia que, por sobre todas las demás, sigue persiguiéndome y llenándome de un terror silencioso, un trayecto que transformó mi vida de la manera más perturbadora. Esa noche era especialmente fría, la brisa parecía susurrar advertencias y la neblina se arrastraba por las calles de un barrio antiguo y casi olvidado. Había terminado mi turno en el centro de la ciudad y, en busca de un nuevo servicio, decidí dirigirme hacia una zona periférica. La ciudad, a esa hora, se mostraba desierta y las luces de los faroles apenas perforaban la densa oscuridad. El silencio era tan absoluto que cada crujido de asfalto bajo las ruedas del taxi parecía marcar el compás de un reloj funesto. Mientras circulaba despacio por una avenida poco transitada, mi mirada se posó en una figura que emergía vagamente entre la niebla. Era una mujer, de apariencia frágil, que se desplazaba lentamente frente a una antigua casona abandonada. Sin dudarlo, frené y, al detenerme junto a la acera, ella me hizo un leve gesto, casi imperceptible, invitándome a detener el vehículo. Su rostro estaba bañado en una pálida luz y su mirada, oculta en la penumbra, parecía cargada de una tristeza insondable. No hizo más que asentir con la cabeza cuando le abrí la puerta trasera y, sin pronunciar palabra alguna, se acomodó en el asiento. El ambiente dentro del taxi se tornó irremediablemente sombrío. La mujer no emitía ningún sonido, y su silencio era tan denso que parecía absorber cualquier rastro de conversación. Mientras retomaba la marcha, mis pensamientos se enredaban en recuerdos de noches anteriores y en la certeza de que, en mi trabajo, la rutina era solo una fachada para vivir momentos de horror que nadie podría imaginar. Cada cliente, cada viaje, era una oportunidad para adentrarse, aunque sin quererlo, en un abismo de incertidumbre. Pero aquello que iba a suceder superaría con creces cualquier temor previo. Conduje por calles empedradas y avenidas desiertas y mi mente se llenaba de preguntas sobre quién era aquella pasajera y cuál sería su destino. La única palabra que pude captar de ella fue, de forma entrecortada, cuando señaló un letrero que anunciaba el cementerio del recuerdo. La mención del lugar, envuelta en una melancolía inexplicable, hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. El cementerio del recuerdo era conocido en leyendas urbanas, un lugar en el que se decía que las almas encontraban reposo, pero también un sitio en el que la frontera entre la vida y la muerte parecía difuminarse. El trayecto transcurría en un silencio sepulcral. Cada farola, cada sombra, parecía observarnos con una mirada inhumana. La ciudad, acostumbrada a mostrar su rutina diurna, se transformaba en un escenario de pesadilla. Mientras avanzábamos, mi mente divagaba en pensamientos confusos y, de tanto insistir en la incertidumbre, llegué a notar detalles extraños. En varias ocasiones, la imagen de la pasajera se reflejaba de manera distorsionada en el retrovisor, como si una figura etérea se proyectara junto a la mía. Me obligué a mantener la calma, convencido de que el cansancio y la soledad eran responsables de mis alucinaciones nocturnas. Al aproximarnos al cementerio, la atmósfera se volvió aún más opresiva. La entrada principal, custodiada por una reja oxidada y cubierta de enredaderas, parecía rechazar la presencia de cualquier ser viviente. Sin cambiar de ruta, seguí conduciendo hasta estacionar el taxi en un pequeño aparcamiento contiguo a la entrada lateral, donde la oscuridad se volvía casi total. La pasajera,
con la mirada fija en el vacío, señaló una senda poco iluminada que se internaba en el recinto. Con el motor aún ronroneando suavemente, la observé salir del vehículo y adentrarse en el cementerio. No hizo ningún gesto para despedirse, simplemente se desvaneció entre la penumbra, como si se fundiera con las sombras que habitaban ese lugar prohibido. Permanecí en el taxi durante unos largos minutos, expectante y preocupado, convencido de que no era prudente dejarla sola en un sitio tan desolado. La noche estaba en su punto más oscuro, y cada cruce de viento parecía murmurar advertencias sobre presencias que no deberían perturbar el sueño de los vivos. Decidí salir del vehículo, impulsado por una mezcla de inquietud y responsabilidad. Caminé hacia la dirección en la que ella se había internado, guiado únicamente por la tenue luz que se filtraba entre las lápidas antiguas. A medida que me adentraba en el cementerio, el frío se intensificaba y el silencio se hacía ensordecedor. Mis pasos resonaban en la inmensidad del lugar, mientras mis ojos trataban de adaptarse a la penumbra. Cada sombra, cada rincón, parecía esconder secretos inconfesables. Después de recorrer un largo pasillo de tumbas y mausoleos, llegué a un punto donde la oscuridad parecía más densa. Allí, al detenerme y escuchar, no se percibía ningún sonido, ni siquiera el crujir de las hojas secas. Me quedé inmóvil, con la sensación de que algo no estaba bien. Durante varios minutos, esperé en silencio, con el corazón acelerado y la mente llena de inquietud, convencido de que la pasajera volvería por el mismo camino. Pero la noche no trajo consigo ninguna señal de su retorno. La ausencia de cualquier movimiento en ese entorno lúgubre me hizo pensar que, en realidad, ella nunca había estado allí. Sin encontrar rastro alguno, decidí regresar al taxi, pero la inquietud ya se había instalado en lo más profundo de mi ser. Conduje de vuelta en silencio, con la sensación de que algo había quedado sin resolver aquella noche. Una vez en el interior del vehículo, el ambiente se volvió opresivo, las luces parpadeaban y la sensación de ser observado no me abandonaba. Con cada kilómetro recorrido, mi mente se llenaba de recuerdos y de preguntas que parecían no tener respuesta. Al llegar a casa, la madrugada había dejado su huella y apenas podía conciliar el sueño. El recuerdo de aquella pasajera, de su mirada vacía y de su silenciosa presencia, se repetía una y otra vez en mis pensamientos. Durante los días siguientes, traté de dejar atrás aquel incidente, atribuyéndolo a la fatiga y a la soledad de las noches en solitario. Sin embargo, la sensación de haber presenciado algo anormal se mantenía viva en mi interior. La verdadera pesadilla comenzó cuando, mientras revisaba mis redes sociales una mañana, me topé con una noticia que me heló la sangre. En un portal local, con un titular impactante, se anunciaba el hallazgo de una mujer sin vida en una residencia del barrio. La imagen mostraba a una joven de semblante sereno, pero con la mirada vacía y llena de una tristeza infinita, exactamente como la pasajera de aquella noche. La noticia explicaba que había sido encontrada muerta, atada con una cuerda al barandal de su casa, y que los forenses estimaban que llevaba más de 24 horas sin vida. El impacto fue brutal. Apenas podía comprender que, tan solo unas horas antes, la había transportado hasta un cementerio. Las palabras de la noticia se mezclaban con mis recuerdos, la silenciosa pasajera, el trayecto solitario, la entrada al lugar olvidado. Todo encajaba en una pesadilla que parecía desafiar las leyes de la realidad. La incertidumbre y el terror se apoderaron de mí y durante días posteriores me vi acosado por la idea de haber sido testigo involuntario de algo sobrenatural. Intrigado y desesperado por entender lo que había sucedido, empecé a investigar en foros y páginas de noticias locales. Descubrí que aquella mujer había sufrido una profunda depresión tras la pérdida de su único familiar, un padre al que jamás pudo olvidar. Los comentarios en las redes revelaban que había pasado sus últimos días sumida en una soledad abrumadora, buscando en el más allá algún consuelo que la ayudara a sobrellevar su dolor. Todo apuntaba a que ella había decidido terminar con su sufrimiento, pero la forma en que había sido encontrada sugería que la violencia del destino o de fuerzas invisibles había intervenido. Durante las noches siguientes, mi conciencia se volvió un tormento constante. Cada vez que arrancaba el taxi, el recuerdo de aquella pasajera se dibujaba en el retrovisor y la imagen de su figura desvaneciéndose en la oscuridad se repetía con fuerza en mi mente.
La incertidumbre me carcomía. ¿Había transportado realmente a un espíritu, a una presencia que no había abandonado este mundo? ¿O mi mente, fatigada por años de soledad y de noches interminables, me había jugado una mala pasada? La idea de haber compartido mi taxi con la muerte en persona se convirtió en una obsesión que amenazaba con destruir mi tranquilidad. Con el paso del tiempo, empecé a notar otros detalles inquietantes en mi rutina nocturna. En ocasiones, al revisar las grabaciones de mi cámara trasera, se podía distinguir una sombra que se movía sin explicación en el asiento trasero, justo en el instante en el que me detenía en zonas desiertas. Nunca logré acercarme a una explicación lógica. Aquellas imágenes eran demasiado borrosas y, sin embargo, tan reales que parecían gritarme desde la pantalla. Cada vez que observaba esas grabaciones, sentía que mi propio reflejo se mezclaba con el de una presencia que me vigilaba, esperando el momento oportuno para revelar su secreto. Aunque intenté racionalizarlo, cada nuevo viaje me recordaba aquella noche en el cementerio del recuerdo, y mi mente se sumía en un ciclo de ansiedad y temor. Las calles, antes simples rutas cotidianas, se transformaron en pasillos de un laberinto sin salida, donde el pasado y la muerte se fundían en un presente aterrador. Mis colegas, quienes también habían sido testigos de situaciones extrañas en la noche, me decían que no era el único en haber sentido la presencia de almas perdidas, pero nadie pudo ofrecerme una explicación que calmara mi inquietud. Aquella experiencia se convirtió en el punto de quiebre de mi vida. Empecé a evitar ciertos recorridos, a esquivar zonas donde el frío y la neblina parecían anunciar la presencia de algo siniestro. Mi confianza, tan forjada a lo largo de años en la ruta, se vio quebrada por la certeza de haber rozado el límite entre lo tangible y lo inexplicable. La soledad de la noche se transformó en una presencia ominosa y cada kilómetro recorrido era una batalla contra el miedo a repetir aquel encuentro que, en mi mente, jamás encontraría explicación. Hoy, mientras escribo estas líneas, mi mano tiembla levemente y mi voz se quiebra al recordar aquella noche. El terror que sentí aquel día se ha convertido en parte de mí, una cicatriz que me recuerda que, a veces, el velo entre la vida y la muerte es tan tenue que basta un instante para cruzarlo sin remedio. He aprendido a convivir con esa sombra, a reconocerla en cada esquina y a respetar los secretos que se ocultan en el silencio de la oscuridad. Sin embargo, el temor a que ese trayecto vuelva a repetirse nunca me abandona. Cada vez que el reloj marca la medianoche y las calles se inundan de una penumbra inquietante, siento que la presencia de aquella pasajera se acerca a mi taxi, esperando el momento en el que, sin previo aviso, su sombra vuelva a deslizarse entre los asientos. Quizás, en algún recodo del camino, la muerte se esconda disimulada en una figura silenciosa, dispuesta a reclamar lo que le pertenece. Y aunque la lógica me dice que fue solo una alucinación inducida por el cansancio, el terror real de esa noche me recuerda que existen historias que, por muy increíbles que parezcan, están destinadas a permanecer en la memoria de quienes se atreven a transitar por la oscuridad. Hoy, sigo conduciendo, pero con la certeza de que la noche es mucho más que la ausencia de luz. Es un universo paralelo donde el dolor, la desesperanza y la presencia de lo desconocido se entrelazan para contarnos relatos de horror. Mi historia, la del trayecto oscuro, es solo una de tantas que se esconden tras el volante, y aunque intento olvidar aquel episodio, su eco persiste en cada viaje, en cada sombra y en cada susurro que la brisa nocturna trae consigo. No sé si alguna vez podré dormir en paz, pues el recuerdo de aquella noche me persigue implacable. La imagen de esa mujer, con su mirada perdida y su silueta desvaneciéndose en el umbral del cementerio, se ha grabado en mi alma. Quizás, en otra vida, las almas errantes puedan encontrar el descanso eterno, pero mientras tanto, yo, el taxista que cruzó el umbral entre el mundo de los vivos y los muertos, debo seguir conduciendo, enfrentándome cada noche a la incertidumbre de si la siguiente parada será mi último encuentro con lo inexplicable. Así transcurre mi existencia, entre el humo de las farolas y la soledad de la noche, recordándome constantemente que hay caminos que jamás se pueden recorrer sin que la oscuridad se adueñe de cada pensamiento. Y aunque mi vida transcurra en la aparente normalidad de un servicio nocturno, en el fondo sé que lo que viví aquella noche es una historia real, una que se ha convertido en el oscuro testamento de mi existencia, y que siempre, en algún rincón olvidado de mi memoria, permanecerá como la última huella del trayecto oscuro.
Ruta maldita. Nunca olvidaré aquella noche. Siempre creí que, a pesar de lo difícil que fuese el turno nocturno, la rutina del taxi y la ciudad eran predecibles. Soy Esteban, y durante años recorrí las calles oscuras de la ciudad umbra, conociendo cada atajo, cada callejón olvidado y cada barrio que muchos evitaban. Pero aquella madrugada, algo en el ambiente cambió de forma abrupta y aterradora. Trabajaba en mi turno habitual cuando, en pleno centro, recogía a un pasajero silencioso y sin pretensión, cuya presencia me generó una sutil inquietud. Aunque su semblante parecía normal a primera vista, noté en su mirada un vacío que helaba la sangre. Al dejarlo en un barrio periférico, una zona conocida por su mala fama y leyendas urbanas, recordé las historias que se susurran sobre ese sector. No obstante, el deber era el deber, y continué con mi ruta sin prestar demasiada atención a las supersticiones. Decidí regresar por una ruta menos transitada, un atajo que atravesaba calles angostas y mal iluminadas. Mientras avanzaba, la ciudad que conocía también comenzó a transformarse. Las luces de los postes parpadeaban de forma errática y, en algunas secciones, parecían extinguirse por completo, sumiendo el camino en una oscuridad que parecía querer tragarse el asfalto. Un frío inesperado se colaba por las rendijas de las ventanas, a pesar de que el verano aún marcaba su presencia en el ambiente. A cada kilómetro recorrido, el silencio se volvía más opresivo. Ya no se oía el bullicio habitual de la ciudad, ni el murmullo de otros vehículos. Solo se escuchaba el rugido lejano de mi motor y el latido acelerado de mi corazón. A medida que avanzaba por esas calles olvidadas, la sensación de ser observado se intensificaba. No podía identificar nada concreto, solo una presencia intangible que me seguía a cada paso, como si la misma noche conspirara contra mí. El ambiente se volvió cada vez más surrealista. El paisaje se transformó en una sucesión de sombras y luces intermitentes, en donde las fachadas de las casas parecían esconder secretos oscuros tras sus ventanas rotas y muros descuidados. En un momento, mientras pasaba por un pequeño parque abandonado, noté figuras en la penumbra. Al principio pensé que se trataba de meras ilusiones provocadas por mi imaginación fatigada, pero al mirar de nuevo, vi formas que se movían lentamente entre la maleza, como espectros vagando sin rumbo. La angustia fue creciendo en mí. Traté de razonar, de explicarlo como el efecto de la fatiga acumulada, pero cada pulso que latía en mis venas parecía recordarme que aquello no era producto de mi mente. La carretera se volvió un laberinto sin salida, y cada giro me conducía a callejones que jamás había recorrido en mis años de experiencia. En un cruce particularmente desolado, vi algo que me heló el alma. A lo lejos, emergiendo de la negrura, distinguí la silueta de una mujer. Vestida con ropas largas y gastadas, se encontraba de pie, inmóvil, como esperando algo o a alguien. Sin atreverse a hacer contacto visual, aceleré levemente para evitar cualquier encuentro innecesario. Pero lo que sucedió a continuación fue aún más perturbador. Al pasar junto a aquella figura, el aire pareció espesarse a mi alrededor y el silencio se rompió con un susurro que, aunque inaudible al principio, empezó a invadir mis pensamientos. No era un grito, sino un murmullo lejano, como el eco de voces perdidas en el tiempo. Por un instante, creí escuchar palabras ininteligibles que parecían invitarme a detenerme, a abandonar la ruta. Pero mi instinto me impulsó a seguir, a buscar refugio en la seguridad de una avenida principal. La tensión se convirtió en terror puro cuando, al doblar una esquina, vi que la carretera se llenaba de sombras que se desplazaban sin lógica, figuras que se mezclaban con el entorno hasta volverse casi imperceptibles. Cada una de ellas tenía una forma humana, pero sus contornos se distorsionaban, como si estuvieran formadas de humo y desesperación. El frío aumentaba y las luces tenues del taxi parecían luchar contra una oscuridad implacable. Recuerdo haber sentido que el tiempo se ralentizaba, cada segundo se extendía en una eternidad. Las vibraciones del motor y el murmullo del aire se transformaron en un coro fúnebre, una letanía que presagiaba un destino ineludible. Intenté calmarme, convencido de que se trataba solo de mi imaginación, pero la sensación de peligro era tan real que mis manos temblaban al volante. No podía apartar la vista del retrovisor, donde, como por arte de magia, las sombras parecían multiplicarse y acercarse de forma siniestra.
la carretera se volvió un escenario de pesadilla. El entorno, que pocos conocían, tenía fama de ser el refugio de almas en pena, de seres que vagan sin rumbo tras haber sido víctimas de tragedias olvidadas. Esa noche, las leyendas parecían cobrar vida. Con cada metro recorrido, la atmósfera se volvía más densa y una fuerza invisible parecía empujar mi taxi hacia un destino oscuro y desconocido. En uno de esos momentos de absoluto terror, la tecnología a mi alrededor comenzó a fallar. La radio se volvió estática, las luces del tablero parpadearon erráticamente y, por un breve instante, la velocidad se vio alterada, como si el propio vehículo se negara a avanzar. Fue entonces cuando comprendí que aquello ya no era una simple anomalía nocturna, sino el preludio de algo mucho más siniestro. La sensación de irrealidad se intensificó cuando, en el centro del trayecto, aparecieron varias figuras. No eran como las anteriores, eran más nítidas, con vestimentas que recordaban a épocas pasadas y rostros desfigurados por el sufrimiento. Se alinearon a lo largo de la acera, como si esperaran que yo detuviera el taxi. Sus ojos, ausentes de brillo y llenos de una oscuridad abismal, me observaban en silencio. Por instinto, pisé el acelerador y, sin mirar atrás, intenté escapar de aquella presencia que parecía querer absorber mi alma. Con el corazón desbocado, me lancé a una carrera desesperada, zigzagueando por calles desconocidas, en un intento frenético por dejar atrás aquello que me perseguía. La realidad se transformaba en una sucesión de imágenes borrosas, luces que se deformaban, sombras que se alargaban y un horizonte que parecía retorcerse con cada curva del camino. El tiempo se volvió un enemigo implacable y en cada instante la sensación de muerte acechaba mi mente. Durante lo que parecieron horas, el taxi y yo fuimos arrastrados por una espiral de horror. La lógica se desvanecía y, en su lugar, emergía una narrativa de terror que parecía escrita con tinta de pesadilla. El frío se intensificó hasta el punto en que sentí que mi piel se endurecía y mi respiración se volvió dificultosa, como si el ambiente mismo conspirara para apagar mi existencia. Intenté recordar momentos de mi vida, cualquier ancla que me hiciera sentir humano, pero la presencia de aquellas figuras me arrebataba cada pensamiento, dejándome en un estado de total desesperación. En un instante de lucidez, logré ver a lo lejos las luces de una gran avenida. Aquel resplandor me devolvió la esperanza de escapar del laberinto de sombras. Con todas mis fuerzas, dirigí el taxi hacia esa zona, sintiendo que la opresión disminuía gradualmente. Sin embargo, el temor persistía, y cada reflejo en los espejos me recordaba lo cerca que había estado de un destino ineludible. Cuando finalmente llegué a una estación de servicio en una avenida principal, me detuve de golpe. El silencio que había reinado en el trayecto se rompió con el murmullo lejano de la ciudad, pero en mi interior aún retumbaban los ecos de aquella experiencia. Entré en la estación temblando, buscando refugio en la cálida luz del lugar. El encargado, al ver mi rostro pálido y mi mirada perdida, me ofreció una mirada de complicidad sin pronunciar palabra alguna. Solo asintió con gravedad, como si supiera de antemano lo que había vivido. Más tarde, al conversar en voz baja con un colega de profesión, supe que no era el único que había experimentado hechos inexplicables en esos mismos barrios. Historias de apariciones, de ruidos inexplicables y de presencias que parecían robar el aliento se contaban entre los taxistas con un tono de resignación y temor. Esa noche había sido el epítome de esas leyendas, y yo me había convertido, sin querer, en parte de ellas. Desde aquel fatídico encuentro, mi vida cambió por completo. Renuncié a conducir en aquellas rutas, evitando a toda costa adentrarme en zonas donde la oscuridad parecía tener voluntad propia. El recuerdo de aquellas figuras me persigue en cada sueño y a menudo despierto en medio de la noche con la sensación de que algo me observa desde las sombras de mi habitación. Cada vez que escucho el zumbido distante de un motor o el eco de una sirena, me invade un pánico irracional, como si el velo entre este mundo y el otro se hubiera vuelto peligrosamente delgado. He intentado en vano olvidar lo ocurrido, racionalizando que todo se debió al cansancio y a la imaginación desbordada de un hombre solitario en su turno nocturno.
Pero la evidencia, las marcas de frío en mi piel, la sensación de un aliento gélido en la nuca y la persistente imagen de aquellos rostros desfigurados, son recordatorios constantes de que lo que viví fue más que un simple sueño febril. Ahora, cada vez que tomo el volante al caer la noche, siento que el pasado me acompaña, acechando en cada calle oscura y en cada atajo olvidado. La ciudad, con sus luces y sombras, se ha convertido en un escenario en el que la frontera entre la realidad y el horror se difumina. La experiencia de aquella noche me ha marcado de forma indeleble, obligándome a aceptar que hay misterios en la vida que escapan a la comprensión humana y que, en ocasiones, los demonios que creemos solo existir en las leyendas pueden manifestarse de la manera más real y aterradora. Nunca podré borrar de mi memoria aquella sensación de impotencia, de estar a merced de fuerzas incontrolables que me hicieron sentir tan pequeño e insignificante. La experiencia me enseñó que en la oscuridad de la noche, incluso la más insólita de las leyendas puede volverse realidad. Cada sombra, cada destello en la penumbra, se ha convertido en una amenaza latente, recordándome que hay caminos de los cuales, una vez transitados, no se puede volver atrás. Hoy, al relatar esta historia, mis manos aún tiemblan y mi mente lucha por entender lo inexplicable. He dejado atrás el mundo de las noches tranquilas y las rutas seguras, pero la cicatriz de aquella experiencia permanece. La ciudad umbra esconde secretos que pocos se atreven a conocer, y yo, por azar o destino, fui uno de los pocos afortunados o malditos que han presenciado la verdad oculta tras la apariencia mundana de una noche cualquiera. Si alguna vez decides recorrer los caminos de la oscuridad, ten presente que hay fuerzas en la noche que no respetan las leyes de la lógica ni de la vida. Algunos encuentros pueden ser efímeros, mientras que otros se quedan grabados en el alma para siempre. Yo ya no soy el mismo, el terror de aquella noche sigue latiendo en mi interior, recordándome que, en ocasiones, el último recorrido es el más peligroso de todos. Sombra errante. Trabajo como taxista desde hace 5 años en Ciudad Bruma, una urbe en la que las luces parpadeantes y las calles empedradas esconden secretos que retan la lógica y la cordura. Mis turnos nocturnos han sido siempre un reto, un constante enfrentamiento con la soledad y la incertidumbre, pero jamás imaginé que una noche pudiera alterar mi existencia de forma tan radical. Aquel relato se remonta a una madrugada especialmente fría y oscura, cuando la lluvia fina caía de forma intermitente, como si el cielo llorase silenciosamente por algún infortunio olvidado. Con el agotamiento de la jornada pesando en mis huesos, recorría las rutas habituales que conectan el centro con los barrios más apartados de la ciudad. Había dejado a un pasajero en una zona industrial desolada y, en mi camino de regreso hacia la avenida principal, me vi obligado a atravesar una franja de calles abandonadas y sombrías. El trayecto transcurría con la monotonía de un reloj implacable, el zumbido del motor y el golpeteo de la lluvia sobre el techo de mi taxi eran la única compañía en la oscura carretera. Al aproximarme a una intersección, noté que el ambiente se volvía inusualmente tenso. A mi izquierda se alzaba un viejo almacén, con paredes descascaradas y ventanas rotas que parecía haber sido olvidado por el tiempo. A la derecha se extendía un pequeño cementerio, cuyos mausoleos y lápidas cubiertas de musgo narraban historias de un pasado doloroso y misterioso. La yuxtaposición de ambos escenarios, tan dispares y al mismo tiempo inquietantemente conectados, me llenó de una aprensión inexplicable. Mientras avanzaba a velocidad moderada, mis faros cortaban la negrura, proyectando sombras alargadas sobre la vía. Fue en ese preciso instante cuando vi una figura solitaria, de aspecto nebuloso, que caminaba lentamente al borde de la acera. La silueta, casi imperceptible entre las luces y las sombras, se movía con una cadencia que desafiaba toda lógica. No corría, simplemente se desplazaba, como si cada paso estuviese marcado por un destino inevitable. Inmediatamente, mi instinto me alertó de que algo no estaba bien. Reduje la velocidad y observé fijamente a la figura. Mientras me acercaba, noté que el contraste entre la brillante luz de mis faros y la oscuridad circundante realzaba la irrealidad de aquel ser. El aire se volvió gélido de repente y un escalofrío recorrió mi espina dorsal. No pude evitar sentir que la presencia de aquella silueta estaba ligada a algo más siniestro, algo que trascendía lo cotidiano. De pronto,
mientras me concentraba en la figura, mi taxi chocó contra un bordillo que, en la penumbra, se había camuflado con la oscuridad. El impacto me sacudió y casi perdí el control del volante. Por un breve instante, el caos se apoderó de mi mente, el sonido del metal retorcido y el estruendo del impacto se mezclaban con el latido acelerado de mi corazón. Al recuperar la compostura, miré a ambos lados, pero la figura había desaparecido sin dejar rastro. Sin embargo, la sensación de ser observado permanecía, intensificándose con cada metro que recorría. A partir de ese momento, la noche se transformó en una sucesión de instantes de terror y desconcierto. La lluvia se intensificó, y una densa niebla comenzó a descender sobre la calle, envolviendo todo a su paso. La niebla parecía moverse con vida propia, ocultando detalles y distorsionando la realidad. En ese ambiente impreciso, cada sombra y cada destello se convertían en posibles presagios de un inminente peligro. Con el paso de los minutos, comencé a recordar las leyendas urbanas que solían circular entre mis colegas taxistas. Historias de pasajeros que desaparecían en el último kilómetro del trayecto, de figuras espectrales que se materializaban en los retrovisores y de apariciones que dejaban una marca imborrable en la mente del conductor. Esa noche, esas narraciones parecían cobrar vida ante mis propios ojos. La niebla se espesaba y, en un cruce de caminos poco iluminado, divisé de nuevo la silueta. Esta vez, estaba mucho más cerca. La figura se encontraba parada en la acera, bajo la tenue luz de un farol titilante, y parecía mirarme fijamente a través del cristal de mi taxi. El frío se intensificó y mi respiración se volvió entrecortada. No había ninguna palabra que pudiera describir la inquietud que me embargaba. Era como si el tiempo se hubiera detenido y todo lo que existiera fuera ese instante de terror puro. Decidí acelerar en un intento desesperado de escapar, pero el auto parecía negarse a obedecerme. La sensación de impotencia era abrumadora y en el silencio sepulcral solo se escuchaba el vibrar del motor. Mientras avanzaba torpemente por aquella calle maldita, sentí que algo no estaba bien en el interior de mi taxi. Fue entonces cuando, al mirar al retrovisor, distinguí la imagen fugaz de una mano pálida y alargada que se extendía hacia mí. Por un segundo, creí que se trataba de una ilusión causada por mi agotamiento, pero el detalle era demasiado real. El impacto psicológico de ese momento fue devastador. Mi mente se llenó de interrogantes sin respuesta. ¿Había entrado un espectro en mi vehículo? ¿Era aquella mano la manifestación tangible de un espíritu atormentado? No encontré tiempo para analizarlo, pues el miedo me impulsaba a seguir conduciendo a toda prisa, como si la velocidad pudiera alejar la presencia de lo sobrenatural. Con cada kilómetro que dejaba atrás, la niebla y el eco de aquella figura parecían perseguirme, insistentes en recordarme que el mal no se desvanece tan fácilmente. La ruta se había convertido en un laberinto de calles repetitivas, donde cada giro me devolvía a un escenario similar al anterior, un viejo edificio en ruinas, un cementerio olvidado y sombras que danzaban al compás de una macabra melodía. El temor se mezclaba con la adrenalina y mi mente, en un estado de alerta constante, buscaba desesperadamente una salida. En un instante de repentina claridad, comprendí que no se trataba de un encuentro fortuito, sino de una conexión ineludible entre mi destino y ese ser nocturno. Recordé un relato de un colega sobre un taxista que recogió a un pasajero que desapareció sin dejar rastro, dejando una estela de desolación. Esa historia parecía ofrecer una oscura explicación a mi vivencia. Ese descubrimiento me llenó de temor y confusión real. Con el pasar del tiempo, la línea entre lo tangible y lo irreal se desdibujaba y cada sombra del taxi recordaba la fragilidad de la existencia. La noche parecía un interminable pasaje hacia lo desconocido, y la sensación de ser perseguido me hacía dudar de mi cordura, sumiéndome en un abismo de incertidumbre que consumía cada fibra de mi ser. Finalmente, tras lo que parecieron horas de terror, logré alcanzar una zona donde la iluminación era mayor y la niebla empezaba a disiparse. Sin embargo, el alivio fue efímero. En un recodo de la avenida, la figura reapareció, ahora tan cerca que pude distinguir unos rasgos vagamente humanos, distorsionados por una expresión de dolor y desesperación. Esa imagen quedó grabada en mi memoria,
unos ojos vacíos, una mirada que reflejaba siglos de sufrimiento y una boca entreabierta como en un eterno grito silencioso. No hubo palabras que pudieran describir el horror que sentí en ese instante. Aceleré sin detenerme, escapando de aquella visión que parecía supeditarse a una lógica oscura y ancestral. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, recorrí los últimos metros hasta llegar a un punto seguro, donde las luces del amanecer comenzaban a asomarse tímidamente en el horizonte. Aquel encuentro sobrenatural había dejado una cicatriz imborrable en mi alma, una marca que me recordaría para siempre que hay fuerzas en este mundo que escapan a nuestro entendimiento. En los días y noches que siguieron, intenté retomar la normalidad, pero la experiencia se infiltró en cada aspecto de mi vida. Cada vez que prendo el taxi, la incertidumbre se hace presente y el recuerdo de aquella silueta y la mano espectral me impide encontrar paz. La ciudad, con su bullicio diurno, se transformaba en un escenario lleno de presencias invisibles cuando caía la noche y cada calle, cada esquina, parecía esconder un secreto que amenazaba con arrastrarme de nuevo al abismo. Mis compañeros, que habían escuchado mis relatos en voz baja, comenzaron a compartir historias similares, como si aquella noche hubiera despertado algo latente en nuestro oficio. Aunque las experiencias variaban en detalles, todos coincidíamos en una cosa: el mundo nocturno está poblado por sombras que nunca se disuelven completamente. Esa revelación me hizo cuestionar lo que antes consideraba real y me impulsó a evitar aquellas rutas que, a simple vista, parecían inofensivas pero que en realidad albergaban un horror inenarrable. Con el tiempo, intenté comprender lo sucedido mediante la lectura de relatos paranormales, pero cada explicación parecía insuficiente. La experiencia me dejó la certeza de que, en la noche, la realidad se vuelve tan frágil como un suspiro y el misterio permanece intacto. No pude evitar sentir que la línea entre lo tangible y lo irreal se había difuminado, y que cada sombra proyectada por la luz del taxi era un recordatorio de la fragilidad de nuestra existencia. La noche se alargaba y mi ruta se transformaba en un interminable pasaje hacia lo desconocido, y la sensación de ser perseguido me hacía dudar de mi cordura, sumiéndome en un abismo de incertidumbre que consumía cada fibra de mi ser. Con el tiempo, intenté comprender y racionalizar lo sucedido, buscando en la literatura y en relatos de lo paranormal alguna explicación. Sin embargo, cada intento solo profundizaba mi incertidumbre y la respuesta parecía esquiva, como si el misterio de aquella noche se rehusara a ser descifrado. La experiencia no solo alteró mi forma de ver el mundo, sino que también me dejó con una amarga lección: en la penumbra de la noche, la realidad puede transformarse en una pesadilla de la que no existe escape. Hoy, cada vez que conduzco en la oscuridad, siento el peso de aquellos recuerdos, y la imagen de esa silueta errante me acompaña en cada kilómetro. Aunque la luz del día intente disipar las sombras, sé que cuando llegue el anochecer, volverán a despertar los ecos del terror. Mi taxi se ha convertido en un confín entre lo terrenal y lo inexplicable, y mi experiencia es una advertencia para aquellos que se atreven a transitar por caminos solitarios. En la noche, no estás solo, y lo que parece ser una simple sombra puede ser el reflejo de un abismo insondable. La última parada. Nunca pensé que una noche de trabajo me llevaría a experimentar el terror más real. Soy Martín, un taxista que ha recorrido las oscuras calles de Culiacán durante años. Siempre he considerado mi oficio como algo rutinario, un medio para ganarme la vida en una ciudad donde la noche oculta secretos inconfesables. Sin embargo, hay una experiencia que me marcó para siempre y que aún, al recordarla, me hiela la sangre. Desde hace muchos años, he recorrido las avenidas y callejones de Culiacán en mi taxi, una máquina que ha sido mi compañera silenciosa en noches interminables. La ciudad, a pesar de su belleza diurna, se transforma al caer la noche en un escenario de sombras y misterios. He visto pasajeros peculiares, rostros que parecen esconder historias trágicas, pero nunca imaginé que una noche pudiera cambiar mi vida de forma tan irrevocable. Recuerdo que aquella noche parecía común al inicio, con la humedad en el aire y el leve murmullo de la ciudad adormilada. Ya era cerca de la 1 de la madrugada cuando, al asomarme a la ventana, observé a un hombre solitario en la acera de una calle poco transitada. Su figura,
delgada y casi fantasmal, destacaba en la penumbra y algo en su mirada me llamó la atención, despertando en mí una sensación de inquietud que no podía explicar. Decidí detenerme. La idea de negarle el servicio se debatía en mi mente, pero la promesa de una tarifa extra y el instinto de ayudar me impulsaron a abrir la puerta trasera. El hombre subió con pasos lentos, dejando entrever un rostro en sombras y unos ojos que parecían esconder secretos inhumanos. No intercambiamos muchas palabras, sus gestos eran mínimos, y yo me limitaba a sentir, aceptando el destino que esa llamada silenciosa me imponía. Conduje por calles poco iluminadas, cada kilómetro transcurría en un silencio sepulcral que parecía amplificar mi nerviosismo. El pasajero no ofrecía más que una mirada fija hacia el interior del taxi, mientras sus manos permanecían delicadamente entrelazadas sobre su regazo. A lo largo del trayecto, noté que en la guantera descansaba un objeto inusual, un contenedor desechable con una tapa que se cerraba herméticamente. No presté mucha atención al principio, atribuyéndolo a alguna costumbre extraña del hombre, pero pronto un hedor putrefacto comenzó a impregnar el ambiente del vehículo. El trayecto avanzaba sin destino aparente. Las luces de la ciudad se desvanecían a medida que nos adentrábamos en calles olvidadas, donde la soledad se mezclaba con el frío de la noche. Mi mente divagaba en pensamientos inquietantes, recordaba historias de crímenes y desapariciones, relatos que circulaban entre taxistas y que solían ser desestimados como simples leyendas urbanas. Sin embargo, aquella sensación de presagio se intensificaba con cada metro recorrido. En un momento dado, el hombre indicó con un leve movimiento de cabeza que quería bajarse. Me encontraba en una autopista solitaria, alejada de cualquier señal de civilización. Con una extraña mezcla de compasión y aprensión, reduje la velocidad y estacioné el taxi en un lugar seguro, lo mejor que pude en una vía tan desierta. El pasajero salió del vehículo sin prisa, dejando tras de sí una estela de silencio que pesaba más que cualquier palabra. Cuando recogí el contenedor que el hombre había dejado sobre el asiento trasero, no pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Algo en el objeto parecía fuera de lugar, una anomalía que desafiaba la lógica. Con manos temblorosas, lo abrí para deshacerme de aquel presagio, esperando simplemente encontrar restos de comida o algo inofensivo. Lo que vi en su interior me dejó sin aliento, un ojo humano, frío y aparentemente ajeno a cualquier emoción, reposaba en el fondo del contenedor como un oscuro testigo de un crimen atroz. El impacto de esa visión me sumió en un abismo de terror y confusión. Durante segundos interminables, el tiempo pareció detenerse y mi mente se llenó de imágenes perturbadoras. La frialdad del ojo contrastaba con la calidez de mi sangre, que comenzó a latir con fuerza descontrolada. No podía creer lo que mis ojos veían, la realidad se transformaba en una pesadilla surrealista, donde lo inexplicable se mezclaba con la certeza de un peligro inminente. Agitado y con el corazón en un puño, decidí alejarme del lugar de inmediato. Mi instinto me dictaba que debía huir, pero una parte de mí estaba paralizada por el miedo. Con la mente nublada, aceleré el taxi y me dirigí hacia zonas más pobladas, esperando encontrar algún refugio en la luz de la ciudad. Mientras conducía, la imagen del ojo seguía persiguiéndome, como si quisiera penetrar en mi alma y exponer mis más oscuros temores. Al llegar a casa, mi mente seguía atrapada en la pesadilla vivida. Cerré la puerta de mi pequeño hogar con manos sudorosas y, sin perder un instante, llamé a mi esposa. La urgencia en mi voz no pasó desapercibida. Ella, con la sabiduría que dan los años, me instó a mantener la calma y a buscar ayuda. Con el temor aún presente, decidimos no esperar y contactamos a las autoridades, aunque en el fondo de mi ser temía las consecuencias de revelar lo sucedido. La llegada de la patrulla no tardó, y la intervención de los agentes aportó un atisbo de seguridad en medio de la confusión. Mientras uno de ellos tomaba mi declaración con tono serio, otro se encargaba de examinar el taxi, recolectando cada evidencia, cada detalle que pudiera ayudar a desentrañar el misterio. La presencia de los oficiales, aunque reconfortante, no logró disipar la oscura sensación de peligro que se había anidado en mi interior. Los oficiales me informaron que, pocas horas antes, se había descubierto el cadáver mutilado de un indigente en un almacén abandonado. La brutalidad del crimen había estremecido a la comunidad,
y se sospechaba que el agresor utilizaba su taxi como cebo para atraer a sus víctimas. La similitud entre los hallazgos y el macabro objeto encontrado en mi vehículo me dejó perplejo y lleno de una angustia indescriptible. El hecho de que alguien pudiera ejecutar tan despiadado acto sin ser detectado me hizo cuestionar la seguridad de cada kilómetro recorrido durante mis noches solitarias. Durante las semanas siguientes, la experiencia se transformó en una sombra constante en mi existencia. Cada noche, al iniciar mi ruta, un nudo de tensión se formaba en mi interior. La imagen del ojo, como una marca de maldición, se grabó en mi memoria. Mis sueños se llenaron de visiones grotescas y escenarios infernales en los que ese objeto siniestro aparecía como un recordatorio perpetuo de la fragilidad de la vida y de la violencia oculta en las calles. La soledad de mi cabina se volvió insoportable, y cada kilómetro recorrido se sentía como un descenso hacia un abismo sin fin. Las calles, antes familiares, se transformaron en laberintos de sombras. El recuerdo de aquel pasajero se entrelazaba con cada sirena y cada susurro del viento, alimentando mi paranoia. Una noche, mientras esperaba en la parada de mi taxi, sentí que algo se movía en el retrovisor. La imagen de una figura oscura, imprecisa pero amenazadora, se desvanecía tan rápido como aparecía. Esa sensación de ser observado se convirtió en mi maldición, una espina clavada en el alma que me impedía disfrutar incluso de los momentos de calma. Una noche, mientras conducía por una carretera poco transitada, percibí la sensación ineludible de que alguien me seguía. No era la imaginación, pues cada reflejo en los espejos y cada sombra en el camino parecían confirmar mi temor. Aumenté la velocidad en un intento vano de escapar de aquella presencia invisible, pero el sentimiento de ser acechado se intensificaba. El vacío de la carretera se tornaba en un abismo de soledad y cada metro recorrido era un recordatorio de que el pasado nunca desaparece por completo. Hoy, cada noche, cuando enciendo el motor de mi taxi, el eco de aquella experiencia resuena en mi interior. Mi trabajo, una vez fuente de ingresos y rutina, se ha convertido en una lucha diaria contra el miedo y la incertidumbre. No puedo evitar preguntarme si aquel pasajero era simplemente un loco o si, de alguna manera, representaba el rostro de un mal mayor que acecha en la oscuridad de nuestra sociedad. La pregunta sin respuesta me atormenta y cada nuevo recorrido se siente como una apuesta con el destino. Con cada amanecer, trato de olvidar lo sucedido, pero el miedo se asienta en lo profundo de mi ser. Las noches se han vuelto interminables y cargadas de un misterio que me impide descansar. A veces, mientras estaciono mi taxi en algún rincón olvidado de la ciudad, cierro los ojos y juro ver reflejado en el vidrio un par de ojos que me observan fijamente, como si quisieran recordarme que la maldad existe y que, en cualquier momento, puede volver a buscarme. Es una condena que cargo en silencio, una herida abierta que nunca sanará. Mi vida ha cambiado para siempre, y cada viaje nocturno es un recordatorio de que el horror puede esconderse en lo cotidiano, aguardando el instante preciso para transformarse en una pesadilla sin fin. Mientras tanto, seguiré conduciendo, siempre con la mirada atenta y el corazón en vilo, temeroso de que, en la próxima parada, el destino cobre su precio final. El terror aún vive en mí. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Esto nos ayudará mucho a crecer. Nos vemos el próximo video.